Amplio y el gobierno vienen recibiendo críticas de todos los sectores políticos por el presupuesto. Todos dicen que es un presupuesto acotado, que el Frente Amplio incluso no va a poder cumplir las promesas electorales. ¿Cuál es la reflexión que le hace? Bueno, en primer lugar, no venimos recibiendo críticas por el presupuesto. Desde el día 1 estamos recibiendo críticas absolutamente por todo lo que hemos hecho. El presupuesto es un presupuesto responsable en un contexto de restricciones, producto de una información que cuando llegamos al gobierno no se corroboró, que nos habían dado en la transición, por ejemplo, la del déficit fiscal, que se suponía que era 2,8 y terminó siendo 4,2, por una realidad de unos 1.200 millones de dólares de deudas con el Ferrocarril Central, con ACE, sin pagar, que heredamos. Todos los gobiernos reciben a veces deudas de los gobiernos anteriores, eso es lógico, pero el volumen que tenía esta deuda, que ni siquiera estaban cargadas, es decir, era imposible adivinarlas. Y tercero, porque los aportes de las empresas públicas que hacen al Tesoro Nacional se adelantaron, y las que eran para haber aportado en este 2025 se adelantaron para el año electoral, para el 2024. Entonces, en ese contexto tenemos un presupuesto que decimos a la población, vamos a cumplir con las promesas que el presidente Orsi hizo cuando era candidato en Colonia. Vamos a priorizar un 40% de ese presupuesto para la niñez y la infancia en general y la adolescencia, un 20% para los sectores más vulnerables, por lo tanto hay un 60% de prioridad en la matriz de protección social. Va a haber un 12% para seguridad, un 11% para la salud, y ahí hay un conjunto de obras, 800 millones de dólares por año vinculados a obras de infraestructura. Hoy en la noche vamos a poder compartir en el Hogar Español algunas de las que va a recibir Mercedes y Soriano, y me parece que en ese sentido, en el marco de estas restricciones que yo te estoy contando, es un presupuesto que prioriza lo que hay que priorizar, y en el Uruguay lo que más rompe los ojos es hoy la pobreza infantil. Usted hablaba de un panorama que no se lo esperaban. ¿No se lo esperaban porque el gobierno anterior les mintió o por negligencia y le presentó la mitad de los números y no quiso decir toda la verdad? Bueno, no recibimos esa información. Yo no la voy a calificar si fue deliberada, pero en realidad esa información no nos la transmitieron. Y lo que transmitieron no se asemejaba a la realidad que encontramos el 1 de marzo. Usted dice, vamos a poder cumplir lo que dice el programa. Sí. Entre otras cosas, lo que dice una de los compromisos o de las aspiraciones era cumplir con la demanda que tiene la educación del 6+1. Eso parece lejos de poderse cumplir. Bueno, no, está mal expresado. Nosotros en el programa, y Yamandú en Colonia dijo tender al 6+1. Porque además cuando uno habla de PBI, una cosa es un PBI de 13.000 millones como teníamos en el 2005 y otra cosa es un PBI de 80.000 millones. Yo personalmente no estoy de acuerdo con los porcentajes de PBI, pero nosotros vamos a cumplir con las demandas más importantes, y estamos diciendo que en las rendiciones de cuentas próximas, si el Uruguay empieza a encauzar su presupuesto, si el crecimiento se da como lo esperado, va a haber modificaciones en la asignación de esos recursos. ¿No es una visión demasiado optimista? No, el gobierno anterior, en la rendición de cuentas del 23, dijo que el Uruguay iba a crecer al 2,8 por año. Y nosotros estamos diciendo que vamos a crecer al 2,4. No es optimista, es una mirada de mucho compromiso con lo que hay que hacer, es decir, el Uruguay tiene que crecer, pero para crecer tiene que lograr inversiones, y para lograr inversiones tenemos que controlar el déficit, porque Uruguay, después de la gestión del Frente Amplio y de Danilo Astori,
dejamos de tener compromisos con el Fondo Monetario, no tenemos más deuda comprometida, pero eso nos obliga a vender bonos. Y cuando uno vende bonos y coloca bonos en el exterior, necesita tener una buena reputación y una buena imagen. Y la macroeconomía juega el rol que juega. Nosotros lo que estamos diciendo es que estamos haciendo un presupuesto que se plantea crecer y distribuir con equidad, a diferencia del gobierno pasado, en donde al final del periodo, 4 años de congelamiento de los salarios de los trabajadores, los únicos que tuvieron incremento fueron los que más tenían, y nosotros queremos cambiar esa pisada. Pero ese crecimiento en las últimas décadas ha estado atado a la inversión, a la gran inversión, UPM, ENSE, las grandes empresas, y no al pequeño capital, que es el que mueve la economía nacional y que muchas veces tiene la carga impositiva y la carga de impuestos que está reclamando que se le baje. No, a las dos cosas. Es cierto que las grandes inversiones son importantes, pero es cierto que las pequeñas y medianas empresas juegan un rol en la sociedad uruguaya, no solo económico, sino social, indudablemente. Yo le puedo hablar del turismo, las inversiones del turismo no fueron grandes inversiones, sin embargo fueron un motor de crecimiento del Uruguay que llegó a impactar un 8 puntos del PBI. Lamentablemente, muchas de las cosas previstas en los planes de mirada prospectiva del 2030, el 2050 que tenía el Ministerio de Turismo cuando lo dejamos, se eliminaron, y ustedes son testigos de que el Corredor de los Pájaros Pintados, que fue un proyecto maravilloso entre 5 intendencias de distinto signo político y que había logrado concentrar 200 pequeños y medianos empresarios vinculados al turismo, fue desmontado. Bueno, ahora el Ministerio de Turismo actual va a poner nuevamente un coordinador y a través de Pájaros Pintados va a tratar de renovar. Vamos a empezar con el turismo náutico en Mercedes, en Soriano. No, yo creo que es todo, la gran inversión, el pequeño comercio y los servicios. Los servicios, sin duda, nosotros crecimos en las camas hoteleras como nunca antes en nuestros periodos de gobierno. Y eso impacta mucho porque además los servicios distribuyen mucho más que el agro, por ejemplo. Es decir, tiene muchas más posibilidades de crear puestos de trabajo, por ejemplo. Pero el Uruguay es todo eso. Sin duda es agroexportador, sin duda, y lo seguirá siendo. Y tenemos que, el presupuesto tiene algunas cuestiones, le quita el IVA a los semovientes, tiene algún trabajo con los pequeños productores, bueno, con el Instituto de Colonización, y tiene también de aportes, de incentivos a las pequeñas y medianas, a las pymes, fuertemente. Muchas gracias. Un gusto.